Bienvenidos a esta segunda parte y última del video de criterios de divisibilidad. Vamos a empezar entonces con los que nos hacen falta, no sin antes mirar cómo nos fue con la práctica que estuvimos haciendo. Espero que les haya ido muy bien. Vamos a mirar el número 32, 90, 63 y 300, que era lo que habíamos quedado pendientes la anterior clase, para saber si son divisibles cada uno por 2, por 3 y por 4. Vamos a hacerlo rápidamente. 32, para saber si es divisible por 2, tiene que terminar, su último dígito tiene que ser número par o 0. Cumple, claro, el 2 es un número par, es decir, que sí cumple con el criterio de divisibilidad de 2. Perfecto. Vamos a mirar si cumple con el criterio de divisibilidad de 3. Recordemos que hay que sumar los dígitos y que si esos dígitos son múltiplos de 3, quiere decir entonces que es divisible por 3. 3 más 2 es 5. ¿5 es múltiplo de 3? No, muy bien. Entonces no cumple con este criterio de divisibilidad. Perdón. El 32 no es divisible por 3. Vamos a mirar si es divisible por 4, recordando que debe cumplir con dos criterios. Tiene que cumplir con dos condiciones, es decir, que sea par y que su mitad también sea par. 32 es número par, sí. Y su mitad, que es 16, también lo es decir, 32 también es divisible entre 4. Vamos a mirar el 90. ¿Es divisible entre 2? Claro, su último dígito es 0, es decir, que sí se divide exactamente entre 2. ¿Será divisible entre 3? Vamos a mirar. 9 más 0 igual 9. Ahí estamos aplicando la propiedad modulativa de la suma. Y 9 es múltiplo de 3, es decir, que cumple también con el criterio de divisibilidad de 3. Vamos a mirar si cumple con el criterio de divisibilidad de 4, que recordemos que debe cumplir con dos condiciones. ¿Es par? Sí, termina en 0. Su mitad es 45. ¿45 es número par? Entonces no cumple con este criterio, cumple con una sola condición y debe cumplir con las dos. Vamos a mirar el 63. El último dígito es 3. ¿3 es par? No. Es decir, que no cumple con el criterio de divisibilidad de 2. Vamos a sumar los dígitos para ver si cumple con el criterio de divisibilidad de 3. 6 más 3 es 9 y 9 es múltiplo de 3, es decir, que sí lo cumple. Vamos a mirar si cumple con el criterio de divisibilidad de 4, el número 63. Como no cumple con el primero, es decir, no es par, entonces no tenemos necesidad de mirar la segunda condición, ¿cierto? Entonces no cumple con este criterio. 300 termina el número 0, quiere decir que sí cumple con el criterio de divisibilidad de 2. Se suman los dígitos para saber si cumple con el criterio de divisibilidad de 3. 3 más 0 más 0 es igual a 3. Y 3 obviamente es múltiplo de 3, si lo cumple. Vamos a ver si cumple con el criterio de divisibilidad de 4. 300 es número par, es decir, que cumple con esa condición, y su mitad es 150 y 150 también es par, es decir, 300 cumple con los tres criterios. Muy bien, espero que tu tarea haya quedado perfecta. Dicho, en este video vamos a ver los criterios de divisibilidad que nos hacen falta, es decir, del 5, 6, 9 y 10. Vamos a empezar por el criterio de divisibilidad del 5, que es uno de los más fáciles. Para que un número sea divisible entre 5, basta con que su último dígito, también vamos a prestarle mucha atención a su último dígito, basta con que ese último dígito sea 5 o 0. 5 o 0. Cualquier número, por grande que sea, por pequeño que sea, pero solamente nos vamos a concentrar en el último dígito. Por ejemplo, vamos a mirar el 360. El último dígito, no importan los anteriores, el último dígito es 0. Es decir, que 360 cumple con esta condición y sí es divisible entonces entre 5. Miremos otro ejemplo. 75 termina en 5. Recordemos que solamente nos fijamos en el último dígito y así se nos hace mucho más fácil recordar. Entonces, 75 cumple con la condición para que sea divisible entre 5, es decir, que es
cumple con esa función y es divisible. 360 y 75, ambos son divisibles entre 5. Fácil. Vamos a continuar con el criterio de divisibilidad de 6, que también es muy fácil y vamos a descubrir por qué. Para que un número sea divisible entre 6, debe cumplir con dos condiciones. Primera condición, que sea número par. Segunda condición, que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3. Ya estás pensando, ya la cogiste bien. Es decir, para que un número sea divisible por 6, basta con que sea divisible por 2 o que cumpla el criterio de divisibilidad de 2 y de 3. Vamos a mirar un ejemplo claro. Vamos a mirar el número 84. 84. Recordemos, la primera condición es que sea divisible entre 2, es decir, que sea par. Para que sea divisible entre 2, su último dígito tiene que ser par. Y en este caso su último dígito es 4, es decir, que es número par y cumple con ese criterio de divisibilidad, que es el primero. El segundo criterio que debe cumplir para que sea divisible entre 6 debe ser que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3. En este caso tenemos 8 más 4 igual a 12. Y 12, recordemos que hace parte de los múltiplos de 3. Entonces, quiere decir que está cumpliendo el 84 con las dos condiciones. Recordemos, ¿cuáles son esas condiciones? Que sea par y que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3. Es decir, que cuando un número cumple a la vez con el criterio de divisibilidad de 2 y de 3, pues también está cumpliendo con el criterio de divisibilidad de 6. Lo vimos en los ejemplos anteriores cuando hicimos la práctica. El 78, por ejemplo, cumple los criterios de divisibilidad de 2 y de 3, es decir, que entonces también cumpliría con el de 6. El 90 también cumple con los criterios de divisibilidad de 2, de 3, por lo tanto también cumple con el de 6. Y el número 300, que ustedes hicieron la tarea y nos dimos cuenta que cumplían con el criterio de divisibilidad de 2 y de 3, por lo tanto también cumple con el criterio de divisibilidad de 6. Ahora vamos a ver el criterio de divisibilidad del número 9. Para que un número sea divisible entre 9, basta con que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 9. Aquí me adelanté y puse entonces los múltiplos de 9. Recordemos que son infinitos, puse solamente los primeros 10, pero entonces es bueno que los tengamos bien presentes en el momento de determinar si un número es divisible o no por 9. Vamos a poner un ejemplo, el número 72. Vamos a sumar sus dígitos, es decir, 7 más 2 igual a 9. Y 9 es múltiplo de 9, como podemos ver acá, es decir, que 72 cumple con el criterio de divisibilidad de 9, es decir, que es divisible por 9. Vamos a mirar otro ejemplo, el 396. Vamos a hacer la suma de sus dígitos, 3 más 9 más 6. 3 más 9, 12. Y 12 más 6 es igual a 18. Y 18 miremos que es múltiplo de 9. Es decir, que 72 y 396 son números divisibles por 9. Y vamos a cerrar estos criterios de divisibilidad con broche de oro, es decir, con el más fácil de todos los criterios de divisibilidad para 10. Lo único que tenemos que tener presente es que termine en 0, que su último dígito sea 0. O sea que nos sirve cualquier ejemplo, por grande, pequeño que sea el número. Podemos poner el 60, como termina en 0, entonces es divisible entre 10. Podemos poner el 5430, cualquier número que se nos ocurra, siempre y cuando termine en 0, quiere decir que es divisible por 10. Así de fácil. Ya hemos aprendido cómo saber cuándo un número es divisible por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 9 y por 10. Vamos a ver si el 100 cumple con cuáles criterios. Para que sea divisible por 2, miremos, termina en 0, es decir, que cumple con ese criterio de divisibilidad. Vamos a ir repasando los criterios, ustedes ya los deben tener ahí anotados, aprendidos y bien practicados.
Para que sea divisible por 3 vamos a sumar los dígitos, 1 más 0, pues 1, y 1 no es múltiplo de 3, no cumple con este criterio. Vamos a ver si es divisible por 4, debe cumplir, recordemos que debe cumplir con dos condiciones. ¿Es número par? Sí, cumple con la primera. ¿Sí? Su mitad es 50 y 50 también es número par, es decir, que cumple con la segunda, quiere decir que sí es divisible entre 4 el número 100. Vamos a mirar si es divisible por 5, recordemos que debe terminar en 0 o en 5, en este caso termina en 0, es decir, que 100 cumple también con este criterio de divisibilidad por 5. Miremos si es divisible entre 6, recordemos que debe cumplir con dos condiciones, y que esas condiciones es que sea a la vez divisible por 2 y por 3, pues nos damos cuenta que cumple con una sola condición, que es divisible entre 2, pero no entre 3, es decir, que 6 no, 100 no es divisible entre 6. Vamos a mirar entonces también si cumple con el criterio de divisibilidad de 9, que es que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 9. Ya sabemos que 1 más 0 es 1 y 1 no es múltiplo de 9, no cumple con este criterio de divisibilidad. Y vamos a mirar con qué criterio si cumple con el criterio de divisibilidad de 10. Y ya sabemos que es el más fácil, que lo único que tenemos que estar pendientes es que su último dígito sea 0 y su último dígito es 0. Entonces, sí cumple con este criterio. Es decir, que 100 cumple con los criterios de divisibilidad de 2, 4, 5 y 10. Eso los invito a que lo hagamos con varios números, invéntense números, cantidades grandes, porque los criterios de divisibilidad nos sirven para cantidades grandes, cantidades pequeñas, para poder determinar cuándo un número es divisible exactamente por otro. Vamos a ejercitarnos y recordemos siempre que matemáticas se aprende practicando, papel y lápiz. Entonces, ánimo pues, vamos a practicar bastante porque estos criterios de divisibilidad son bastante útiles. Hasta una próxima ocasión.